Vamos a ver en este capítulo cómo se hace el cálculo de los tributos aduaneros, siendo estos los impuestos que se derivan de la importación de la mercancía al país. Aquí hago una aclaración y me detengo en lo siguiente. Cuando vamos a realizar importaciones bajo tráfico postal, que es la modalidad que nos permite traer mercancía sin el pago de impuestos hasta $200 y cumpliendo con las cuotas, no debemos realizar este cálculo, pero si ese monto se sobrepasa, es decir, si vamos a traer mercancía superior a los $200, más de 6 unidades o artículos de la misma clase, que superen los 50 kilos y 1.50 metros en cualquiera de sus dimensiones, tenemos que hacer el pago de los tributos aduaneros correspondientes de acuerdo a la clasificación arancelaria de cada producto. Lo mismo sucede en las importaciones ordinarias. En este caso hay que pagar tributos aduaneros y esos tributos aduaneros se componen del arancel y del impuesto al valor agregado, que es un impuesto nacional. Estos se derivan y dependen de la mercancía que se esté trayendo. ¿Cómo es la forma de calcularlos y de hacer un precosteo antes de traer la mercancía a Colombia? Primero debemos detenernos y entender que esos tributos aduaneros se dan para cualquier producto. Importante, estos se deben determinar de acuerdo a una base gravable que está impuesta o que está determinada por el valor en aduana. El valor en aduana entonces se determina en términos CIF, costo, seguro, flete y otros gastos de la mercancía. Básicamente el valor en aduana, como está determinado aquí, se calcula en el momento mismo en que la mercancía ingresa al país y se deben tomar los siguientes ítems. Primero, costo de la mercancía, el valor en el cual se compró la mercancía en el exterior. A este costo debo sumarle el flete internacional o el transporte internacional, más seguro de la mercancía, importante. Así no se asegure la carga, así ustedes hayan comprado esa mercancía sin ninguna póliza, hay que sumar y cotizar ese seguro, porque ese es necesario para la base gravable sobre la cual se van a calcular los tributos. Y debo sumarle otros gastos. ¿Cuáles son esos otros gastos o hasta dónde llegan? Llegan hasta el lugar principal por donde ingresa la mercancía y donde se desembarca la mercancía aquí en Colombia. ¿Qué gastos pueden ir ahí? Por ejemplo, liberación de documento de transporte, emisión del documento de transporte en destino, envío del documento de transporte, entre otros. La suma de estos cuatro conceptos, lo repito, costo de la mercancía, transporte internacional, seguro y otros gastos, me da como valor el valor en aduana o el valor CIF. Importante, este valor CIF es diferente al de los Incoterms. Este valor CIF es una medición que me permite y que le permite a los países determinar esa base gravable para el cálculo de los impuestos para las importaciones. Lo mismo que tenemos para las exportaciones, el valor FOB, que este valor FOB es diferente al Incoterm y básicamente este valor lo que hace es medir el valor de la mercancía que se va a exportar puesta en un lugar de embarque sin importar el medio de transporte en el cual se va a enviar la mercancía. De este modo, si ya sabemos cuáles son los valores que se toman para el pago de los tributos aduaneros, ya es más posible y más fácil calcular y hacer un precosteo de cuánto nos va a valer los impuestos para ese producto y luego le sumamos todo el costo y determinamos el valor total de ese producto a importar. Entonces vamos a revisar cómo es el proceso para calcular esos impuestos. Primero hay que calcular el valor en aduana. ¿Cómo se calcula ese valor en aduana? Puedo tomar el valor FOB de la mercancía, a ese valor FOB le sumo seguro internacional, flete internacional y otros gastos. Debo tener en cuenta la tasa de cambio, que sería el valor de la moneda nacional frente a otras divisas. Por ejemplo, si yo estoy comprando en dólares, debo hacer la conversión con la tasa de cambio a pesos colombianos. Luego, calculo el arancel, que básicamente el arancel depende de esa clasificación arancelaria que yo determine para la mercancía. Luego debo calcular la base para el IVA
y el IVA básicamente es ese impuesto nacional que también me lo determina esa clasificación arancelaria. Entonces, algunos elementos que debo tener en cuenta. Conversiones monetarias. Primero, el valor en aduana se debe determinar en dólares de los Estados Unidos. Si nosotros compramos en cualquier moneda diferente, por ejemplo en euros, en yuanes, en yenes o en cualquier otra moneda, debo hacer la conversión a dólares de los Estados Unidos. Y de dólares de los Estados Unidos lo cambio a pesos colombianos con la TRM del último día hábil de la semana inmediatamente anterior. Por ejemplo, si yo hoy voy a calcular el pago de tributos de una importación, debo tomar la TRM del último día hábil de la semana inmediatamente anterior, es decir, del día viernes. Bueno, ¿qué más debo tener en cuenta? La base gravable, que básicamente es el valor en aduana sobre los costos que les acabé de mencionar, esos 4 costos sobre los cuales se calcula el arancel y el IVA. Y también debo tener en cuenta que el pago de los tributos aduaneros se debe realizar en las entidades bancarias autorizadas por la DIAN y que cuando lo vaya a realizar, cuando esté calculando los impuestos, debo aproximarlos a las cifras de 1000 más cercanos. Entonces aquí tenemos una formulita para calcularlos. Enseguida vamos a hacer un ejemplo para entenderlo de manera más práctica. Entonces primero calculo el valor en aduana o el valor CIF en dólares, lo multiplico por la TRM y eso me va a dar el valor en aduana en pesos colombianos. Luego lo que hago es, tomo el valor en aduana, lo multiplico por el arancel, después de haber clasificado la mercancía, multiplico por el arancel y me da el valor del arancel. Luego lo que hago es, tomo el valor en aduana más el valor del arancel y eso me da la base para el IVA. Luego esa base para el IVA lo multiplico por el porcentaje del IVA de acuerdo a la clasificación arancelaria y me da el valor del IVA. Ya lo que hago es sumo el valor del arancel más el valor del IVA y eso me da los tributos aduaneros. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces, sigamos con el ejercicio. Se van a importar de la India 300 monopatines con un valor FOB unitario de $35 cada uno. Valor de flete $4.500, seguro $89.98 y otros gastos $50. Debemos determinar primero la posición arancelaria para saber cuál es el arancel y cuál es el IVA. La TRM es de 3.729.02. Esto es simplemente por el ejercicio, pero en ese caso que no la tuviéramos, debemos ir a la que nos muestra la superintendencia financiera, que sería la del último día hábil inmediatamente anterior al momento en que yo lo esté calculando. Entonces nos vamos a ir para la página de la DIAN y vamos a determinar la posición arancelaria. Entonces vamos a revisar rápidamente la clasificación arancelaria para los monopatines. Entonces recordemos, nos vamos a la página de la DIAN, bajamos, servicios a la ciudadanía, consulta arancel. Aquí voy a estructura nomenclatura y tengo las 21 secciones. El caso de los monopatines, esto está por mercancía y productos diversos, así como vimos en algún momento el de los rompecabezas. En este caso está en juguetes, juegos y artículos para recreo. Aquí entonces tenemos triciclos, patines, coches, bueno, por aquí está. Triciclos, patines, coches de pedal y juguetes similares con ruedas, coches, sillas y ruedas para muñecos o muñecas. Entonces la tenemos por acá. Tenemos aquí los triciclos, ahí entrarían triciclos, patines, monopatines, bueno. Entonces tenemos la 9503-001000. Voy al perfil, voy a importaciones, vamos a ver el gravamen, me dice que es el 15% y el IVA me dice, me habla de dos, me dice IVA excluido únicamente para monopatines y patinetas de hasta 50 unidades de valor tributario. Entonces me voy a ir para el ejercicio, ya lo tengo en un Excel, voy a tomar aquí el pantallazo de la posición arancelaria para tener toda la información y entonces tengo todos los datos. Me dicen que el arancel es del 15%.
y que el IVA está excluido si las patinetas valen hasta 50 VT. ¿Qué es una VT? Una unidad de valor tributario que me permite determinar, por ejemplo, estos valores y aplicar en caso de que haya un impuesto o no. Voy a devolverme al ejercicio, voy a revisar si esta mercancía equivale a pagar ese arancel o no. Entonces, aquí importante determinar que cada VT en Colombia para el año 2021 vale 36.308 pesos. Entonces, lo que yo hago es que multiplico 50 VT por 36.308. Eso me dice que cada monopatín puede llegar hasta el valor de 1.815.000. Si es igual o inferior a ese valor, está exento, pero si es mayor a ese valor, entonces paga el 19%. Entonces aquí me dice que cada monopatín vale $35. Entonces $35 y lo vamos a multiplicar $35 por lo que vale la TRM. Eso nos dice que cada uno de estos monopatines vale 130.515 pesos, es decir, que aquí haciendo la comparación de los 50 VT con lo que vale cada uno realmente no supera ese valor, por lo tanto no hay lugar al pago de IVA. Entonces, simplemente lo dejo en cero. Ahora bien, ya tengo identificada la clasificación arancelaria, ya sé cuál es el arancel, cuál es el IVA. Entonces, procedo a calcular el valor en aduana. Entonces aquí, valor en aduana, pongámoslo en dólares. ¿Cuál es el valor en aduana? Yo tengo que sumar el valor FOB que procede, bueno, ya lo tenía calculado, procede de la siguiente manera. Me dicen que voy a traer 300 monopatines. 300 monopatines y que cada uno de ellos tiene un valor de $35. Entonces multiplico 300 por $35. Eso me da $10.500 valor total FOB. Entonces valor en aduanas es igual a valor FOB total, es decir, todo lo que vale la mercancía, más el seguro, que son $89.98, más el flete, $4.500, más otros gastos. Eso me da un valor total en aduana de $15.140. Lo que debo hacer es convertir esta cifra a pesos colombianos. Entonces, valor en aduana pesos. Vamos a ponerlo en COP. Entonces, tomo 15.140 por la TRM 3.729. Eso me da una cifra de 56.457.288. Luego procedo a calcular el arancel. ¿Cuánto me da el arancel? Me dicen que para esta clasificación es del 15%. Entonces tomo el valor en aduana por el 15%. Eso me da una cifra de 8.468.593. Aquí hay que realizar un paso adicional y es que esta cifra se debe aproximar a la cifra de 1.000 más cercana, es decir, 8.468.593, lo debo aproximar a la cifra de 1.000 más cercana porque así lo estipula la DIAN. Entonces, lo que yo hago es que 8.468.593, como estos 593 superan los 500 pesos, yo lo aproximo a la cifra hacia arriba. Si estuvieran estos 500, en vez de 500 hubiese un 493, yo lo aproximo a la cifra hacia abajo. Entonces me quedaría en 8.469.000 pesos. Y prosigo a calcular la base para el IVA. ¿Cómo me da la base para el IVA? Sumo el valor en aduana más lo que me acaba de dar en el arancel aproximado. Eso me da un valor de 64.926.000. Y luego procedo a calcular el IVA, que el IVA en este caso me dio 0, entonces simplemente, bueno, simplemente aquí sería este por el IVA, pero como me dio 0, entonces realmente 0. Aquí entonces los tributos aduaneros serían iguales a el arancel
más el IVA, que aunque en este caso es 0, pero simplemente lo voy a tomar como para ver el ejercicio, porque así se aplicaría con los demás casos. Entonces, en este ejercicio nos daría pagar por tributos aduaneros 8.469.000 pesos. Ahora, ¿cómo hago yo para sumar el total de esta importación y calcular el valor unitario? Entonces, aquí lo que yo hago es que sumo total de la importación. Lo que voy a hacer es que yo ya tengo el valor en aduana, que es el mismo valor de la mercancía, son 56 millones. Este sería el valor en aduana. Le sumo los impuestos, que son los que acabé de calcular. Entonces le sumo 8.469.000 pesos. Hago la sumatoria. Eso me da 64.926.288 total. Y ya lo que hago es que tomo esta cantidad para calcular el precio unitario. Entonces tomo 64.926.000 dividido 300 monopatines. Eso me da que cada uno, después de pagar impuestos, me queda en 216.420 pesos. ¿Qué significa? Que hasta ahí ya tengo el valor de esos monopatines después de calcular los impuestos. ¿Qué le sumaría a este valor para tener el valor total de la importación? Ya serían los gastos internos en Colombia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, transporte hasta la fábrica o hasta el almacén, los costos de la agencia de aduana, los costos bancarios, manipulación en puerto o aeropuerto, y pongámosle costos administrativos, y ya luego el margen de utilidad. Esos serían los costos que me tocaría sumarle a este valor para hallar el valor total de esa mercancía y tener el precio de comercialización. Entonces, ese es el proceso que se realiza una vez hayamos calculado los impuestos. Vamos a volver nuevamente a la presentación y vamos a repasar con dos casos adicionales. Entonces, tenemos el caso número 1. Se va a importar de la China 294 paneles solares o celdas fotovoltaicas con los siguientes costos. Valor FOB, $15.023, flete internacional $2.407, seguro $23, otros gastos $10. La TRM es la misma para el ejercicio, 3.729.02 pesos. Y aquí nos solicitan hallar la posición arancelaria, arancel e IVA y determinar los tributos aduaneros a pagar y verificar vistos buenos. Segundo ejercicio, se tienen los siguientes valores para la importación de acumuladores eléctricos de GEL y se van a traer de la China, los cuales tienen los siguientes valores. FOB, $36.669, flete internacional $5.853 y seguro 124,89 centavos de dólar. Entonces vamos a proceder a calcularlos. Nos vamos a ir para el Excel para revisar cuáles son los valores que tenemos que determinar. Entonces vámonos con el primer ejercicio. Se van a importar de la China 294 paneles solares. Lo primero que debemos hacer entonces es hacer la clasificación de la mercancía. Para ello nos vamos a remitir entonces nuevamente a la página de la DIAN. Aquí no voy a hacer todo el proceso de devolverme y mostrarles en la página de la DIAN cómo se busca, sino que simplemente voy a entrar a estructura nomenclatura y me voy a ir a la sección, nos vamos para la sección número 16, donde están los paneles solares, clasificados por máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes. Entonces nos vamos a ir por acá. Los paneles están por, vamos a bajar aquí rápidamente por temas de tiempo. Por acá 8541, 854140, dispositivos semiconductores, fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas. Entonces ingresamos ahí.
Vamos a células fotovoltaicas, estarían acá, que están ensambladas en módulos o paneles. Ingresamos ahí y vamos al perfil. Aquí revisamos el gravamen, nos dice que es 0% y vamos a ver el IVA. Dice, diferentes a paneles solares el 19%, únicamente para paneles solares 0%. Entonces, en este caso, esto nos indica que el arancel es 0% y que los tributos para este caso son 0%. Entonces, aquí tributos aduaneros 0%. No hay que pagar. ¿Por qué? Porque ya vimos que de acuerdo a la clasificación arancelaria es 0% para ambos casos. Entonces, en este ejercicio no tenemos que determinar nada y simplemente el costo depende del valor de la mercancía, del seguro, flete internacional, otros gastos y los demás factores que tengamos que cancelar para hacer los trámites de importación. Vámonos entonces para el ejercicio número 2, donde vamos a traer acumuladores eléctricos. Dice que los vamos a traer de la China y para ello vamos a revisar entonces la posición y clasificación arancelaria. Nuevamente me voy a la página de la DIAN. Aquí me voy también por la sección 16 donde estábamos revisando los paneles. También está aquí en aparatos, material eléctrico. Y aquí nos vamos a ir por acumuladores eléctricos 8507. Y aquí vamos a ver los de gel. Entonces estos son de plomo, de níquel, hierro, iones, no, ninguno de los anteriores. Entonces nos vamos por los demás acumuladores. Aquí ingresamos al perfil. Importaciones, nos dice que el gravamen es 0 y que el IVA dice, los demás acumuladores no destinados a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables pagan el 19%. Las demás acumuladores para vehículos eléctricos el 5%. En este caso son estos los demás acumuladores, entonces aquí sí hay que calcular el 19% de IVA, arancel 0%. Entonces vamos a proceder para este ejercicio. Vamos a hacer el cálculo primero del valor en aduana en dólares. Entonces sumamos el FOB más seguro más el flete. Aquí no tenemos otros gastos, entonces simplemente sumamos el costo de la mercancía que lo tenemos en FOB, el seguro internacional y el flete. Luego vamos a calcular el valor en aduana en pesos. Y lo que hacemos es multiplicamos el valor que tenemos en dólares por la TRM que tenemos para el ejercicio. Esto nos dice que el valor en aduana es de 159.031.106 pesos. Aquí seguiría el cálculo del arancel, que básicamente sería el valor en aduana por el porcentaje del arancel. En este caso, como no tenemos, nos da 0. Luego tenemos que la base para el IVA es igual al valor en aduana más el arancel. Tenemos el valor en aduana, perdón, más el arancel, pero en este caso es 0, entonces nos da el mismo valor en aduana. Y nos dice que el IVA es igual a la base para el IVA por el valor que está acá, y eso nos dice que los tributos aduaneros son iguales a 30.215.910. Aquí también tenemos que hacer el ejercicio de aproximar a la cifra de 1000 más cercana, por lo tanto el valor a cancelar serían 30.216.000 pesos, siendo este el valor del IVA, porque recordemos que el arancel fue 0. Entonces, ahí tenemos la forma de calcular los tributos aduaneros. Ya si quisiéramos determinar el valor total de la importación, entonces sumamos el valor en aduana, que sería y los impuestos, que serían 30.216.000, hacemos la sumatoria total,
y eso nos da que la mercancía con impuestos hasta el valor en aduana tienen un costo de 189.247.106 pesos. Ese sería el valor de esa mercancía. Y a partir de ahí, entonces ya tenemos que sumarle los otros costos después de que salga esa mercancía de la aduana, es decir, el transporte nacional desde esa zona primaria hasta la fábrica donde se va a hacer la comercialización de la mercancía. Con esto entonces cierro esta parte del cálculo de los tributos. Si quedan dudas, preguntas o inquietudes, no duden en dejarla en los comentarios, que ahí les estaré resolviendo y dando respuesta a sus inquietudes.